qué difícil que es cuando Dios no responde una oración. ¿Verdad? Nos sentimos abrumados, enojados, quizás entra aún duda en nuestro corazón, y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué falla? ¿Qué me falta? Pero el Señor nos invita a orar siempre, nos invita, es más, en Jeremías 33, y del 1 al 3 voy a leer, allí el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos dice, ora, clama, busca y yo voy a responder. Entonces vamos a leer esta palabra allí en el libro de Jeremías, capítulo 33 y versículo 1 al 3 voy a leer. Y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. En primer lugar está diciendo quién lo dijo. Es Dios. Es Dios quien ha dado esta palabra, y para que no nos quede duda del poderío, de su magnificencia, de lo que es capaz de hacer, dice Jehová que hizo la tierra, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Queda duda de que hay algo imposible para él? No hay nada imposible. Entonces allí en el versículo 3 le decía a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No es que dices ya voy a ver si puedo, si escucho. No, clama y yo te voy a responder. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo que debemos aprender, y es que la oración es un arma poderosa. Con ella llevamos nuestras necesidades ante Dios, con ello llevamos nuestros clamores, con ella nos comunicamos con Dios, la oración. Pero en estos versículos que leímos dice, vino palabra de Jehová la segunda vez. Entonces veamos cuál era la primera, que está unos versículos antes, Jeremías 32, 26. Allí el Señor le hablaba la primera vez y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Nuevamente mostrando el poderío de él. Dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Si tan solamente nos quedamos con estas dos frases, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada imposible para mí, te dice Dios. Esto es, si tan solamente te puedo terminar el mensaje ahora y nos vamos a casa, ya tenemos, qué poderío, es Dios con nosotros. Es Dios quien hace las cosas. Es Dios quien nos invita a orar y decir, yo soy el que hago la obra. No hay nada imposible para Dios. Él es el lugar perfecto y el único lugar al que podemos acudir. No hay otro Dios como Él. Pero hay algo que siempre debemos recordar. Es más, ya nos ha pasado que no todas las oraciones son respondidas. Muchas de esas oraciones Dios responde con un sí, de una manera positiva. Dios respondió mi oración. Otras de ellas son respondidas directamente con un no. Así, bien clarito, no se puede. Y hay otras que tan solamente son un espera. Ya va a llegar el tiempo. No es el momento. Entonces, allí hay tres posibilidades, tres posibles respuestas que Dios nos da. Nos escuchó,
claro que nos escuchó y nos va a responder en su forma. Esto puede llevarnos en un mundo en el que vivimos, que todo queremos que sea respondido ya y de manera positiva, porque nada nos puede fallar, nada nos puede ir mal. La verdad que a veces escuchamos personas que todo le va bien. ¿Cómo hace para que todo le vaya bien? Vivimos en un mundo que todo es éxito, no podés fracasar. Y el fracaso no es malo. El fracaso nos da el pie o de la manera de la cual no se hacen las cosas y podemos aprender de ello para continuar, para crecer, para empezar de nuevo. Amén. Hay un mandato de parte de Dios que es orar sin cesar, permanecer en la oración, orar en todo tiempo. Y esto es necesario, orar siempre. Pero lo que usualmente hacemos es orar en los momentos difíciles. No está mal. Más vale que necesitamos orar en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Y quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, el capítulo 5. Vamos a leer allí lo que enseña Santiago y después vamos a tratar de aprender de algunas cosas que son impedimento para la respuesta de Dios a nuestra oración. Y a veces porque Dios no responde. Allí hay muchas de los motivos por el cual Dios no responde. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Versículo 15 dice: la oración eficaz, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración de fe. Versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. ¿Qué significa esto? Elías era igual que cualquiera de nosotros. Tenía deseos, vivía en un cascarón de carne como el de nosotros, tenía necesidades, se cansaba, tenía hambre, tenía miedo. Todo esto le pasaba a Elías. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y Dios respondió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Vemos como, claro, un hombre normal, un hombre común y corriente, Dios había escuchado su oración y pudo hacer que en un momento no llueva y que después de 3 años y medio llueva. Su oración, esa oración de fe, esa oración ferviente. Pero Santiago acá hace referencia a esa oración eficaz. Todos quisiéramos tener esa oración eficaz, esa oración de fe, esa oración que no falla, que nunca falla. Esa oración se la hace con fe. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros orar a un Dios en el cual no creemos? Esto es la fe. La fe es creer en ese Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
Nosotros vamos y oramos a Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque creemos que hay un Dios. Hay otros que oran a una imagen, creen en esa imagen, pero no es Dios, es tan solamente una imagen. No va a responder su oración. Y dice la otra parte, y que es galardonador de los que le buscan. Dios da a aquellos lo que necesitan de los que le buscan. Ahora, cuando oramos con fe, nosotros pensamos, Señor, yo estoy orando con fe porque creo que hay un Dios, porque creo que tú eres poderoso, porque sé que lo puedes hacer. Aun cuando oramos con fe, intentamos manipular a Dios. El hombre es así. El hombre cree que porque ha levantado su voz, escúchame bien, Dios, yo te voy a decir lo que vas a hacer y desde ya lo vas a hacer. Y es como que obligamos a Dios a una respuesta favorable a nuestra petición. Sin olvidarnos, y no nos olvidamos que Dios es Dios. Que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Es más, nos acordamos de aquella palabra que Jesús decía, que si pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, para poder sellar una oración y decir, ya vas a ver que cuando yo diga esto, Dios lo va a hacer. Entonces terminamos la oración en el nombre de Jesús, y lo decimos quizás pausado y todo, ¿viste? Como para que tenga más fuerza, más poder. Amén y amén. Y Dios no lo hace. ¿Y por qué Dios? Si dije en el nombre de Jesús y todo eso, si dice, si pidiera en mi nombre, yo lo haré. Orar con fe tiene más que ver con el creer en Dios que con la respuesta o el resultado de nuestra oración. Orar con fe tiene más que ver con el decir, Señor, voy a ti, porque sé que tú tienes el poder. Tiene que ver con esa creencia a veces tan sencilla de que Dios existe y que Dios es Dios poderoso. Amén. Entonces orar con fe tiene que ver más que con ese Dios grande. Y haz como tú quieras. Él nos escucha y cada resultado de nuestra oración está en sus manos y en su soberana misericordia. Eso sí, tenemos que estar seguros que la respuesta a nuestra oración está en sus manos y que Dios va a responder siempre de la manera correcta. Dios no se va a equivocar en la respuesta. Somos nosotros los que esperamos a veces otra respuesta. ¿O quién espera a una petición que te diga no? ¿Y por qué? Porque no. A veces nosotros como padres a nuestros hijos nos preguntan algo y le decimos no. ¿Por qué? Y a veces la respuesta es porque no, porque sería muy largo de explicar por qué no. El tiempo nos va a enseñar, ¿por qué no? Ahora entiendo por qué no era. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Esa oración con fe. Pero esta oración puede tener obstáculos. Y esto sí corresponde ya a nosotros. Ya no es Dios el culpable de muchos de estos obstáculos que tiene la oración. El mismo libro de Santiago, el capítulo 4 y versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Uno de los obstáculos, ¿por qué no recibimos? Son oraciones que hacemos para mí, para satisfacer aún malos deseos, para satisfacer aún motivos impuros, oraciones egoístas que nada tienen que ver con el ayudar al otro, sino, Señor, ¿por qué no? Porque yo quiero para mí. Nuestras
Ese es uno de los motivos. Ahora otra, nuestras acciones, nuestras actitudes afectan al resultado deseado de una oración. De la manera que nosotros nos presentamos delante de Dios. Jesús enseñaba en Mateo 11, 24 y 25, y nuevamente nos enseña que la respuesta a la oración de Dios, Él quiere responder y de manera positiva. Porque dice aquí, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Esa es una oración con fe. ¿Y qué dice? Y os vendrá. Entonces la respuesta a esa oración es una respuesta positiva, porque cree y vendrá. Pero ahora el otro versículo, el 25, aquí vemos un obstáculo. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Acá se empieza a complicar. De pronto ya podemos decir, está bien, no importa Dios si no me das esto, no, pero no tengo ganas de perdonarlo a ese, a esa. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. La misma oración del Padre Nuestro nos enseña a perdonar para ser perdonados. Pero pretendemos ser yo arrogante, soy yo, no pienso perdonarlo al otro, pero Señor, yo quiero que vos escuches mi oración y que atiendas muy bien lo que te quiero pedir. Abrí tus oídos, Dios. Casi así son nuestras oraciones, parece verdad. Pero yo voy a vivir como yo quiera. Un obstáculo. El egoísmo. Proverbios 21:13 dice, el que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tenemos que saber que de la manera que nosotros somos con otros, Dios también va a ser con nosotros. Dice que lo que sembramos, cosechamos. Y el Señor nos dice acá, aún en el libro de Proverbios, el que cierra el oído al clamor del pobre, o sea, a una necesidad, a un pedido de oración, a una ayuda. Y yo soy tan egoísta que yo no pienso ni escucharte, ni darte un abrazo, ni darte un consejo. Pero ahora cuando voy a Dios, dice también, Él clamará y no será oído. Ahora, de pronto Dios dice, te puse a alguien que está al lado tuyo, que te pedía algo, que te pedía una ayuda, un consejo, una enseñanza, algo, no se lo quisiste dar, pero vos pretendés que yo sí te lo tengo que dar. Y ahí dice, ese egoísmo impide la respuesta de una oración. Dice, clamará, también él clamará y no será oído. Amén. Entonces tenemos que estar muy tranquilos de saber de la manera que yo trato al otro. Es como de pronto Dios va a decir, pero si vos no querés escuchar al otro, yo tampoco te puedo escuchar. La misma manera de perdonar. Otra de los obstáculos que tenemos en nuestras oraciones es la duda. Cuando dudamos. Mateo 21:21. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, entonces estamos hablando fe, se relaciona con una oración eficaz, esa que va con fe. Yo tengo fe para orar y comienzo a orar porque sé que hay un Dios, porque sé que existe y a Él voy, porque Él es poderoso, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, y no dudaré. Capaz que yo tengo la fe, pero dice, y no dudaré, dice, no solo haréis, y no dudaré, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración,
creyendo, lo recibiréis. Entonces hay algo que se interpone a veces en nuestras oraciones, la duda. Ay, pero ¿será que Dios lo podrá hacer? Me parece que es mucho, che. No me va a responder. Y ahora, ¿y si Dios no quiere? Para eso oramos que se haga su voluntad. Ay, Dios no va a poder porque es tan difícil lo que le estoy pidiendo, la verdad. Vos no sabés lo difícil que es esto. Sí, para mí puede ser difícil, pero para Dios no. Entonces la duda debe desaparecer de nuestras vidas. Cuando oramos con fe, debemos orar creyendo que Dios lo hará. Daba un ejemplo acá el Señor. Dice que si pidieres a ese monte, si orares con fe, pidiendo ese monte que se trasladase de allí hasta el mar, lo hará. Pero hay algo que también debemos respetar y son las leyes de la naturaleza. De pronto simplemente poder enganchar ahí esa parte. Aún la naturaleza le obedece las leyes naturales. El hombre dice que es la naturaleza la que obedece a las leyes, que Dios obedece a las leyes de la naturaleza. No, es la naturaleza que obedece las leyes de Dios. Y estaba pensando, ¿cómo es que aquellos que tuvieron la posibilidad de ir quizás al mar, de pronto el agua llega hasta el límite que Dios le ha dado? Y la cantidad de agua que hay en el mundo, pero llega hasta el límite donde Dios dijo, hasta ahí nomás. Leyes naturales. ¿Sabes que una de las tentaciones que tuvo Jesús fue cuando Satanás le dijo que se tire a un precipicio? Porque dice la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Pero Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a las leyes naturales. Jesús aún sabía que tirarse al vacío era tentar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de gravedad, que cuando vos tiras algo, todo tira a caer al centro de la tierra. Es lo mismo que si nosotros queremos estar en un edificio y de pronto decir yo voy a caminar por el cielo, no hagas un paso más porque seguro vas a caer al precipicio. No podemos tentar a las leyes naturales. Es igual como orar a Dios que nos ayude a adelgazar y seguimos manchando. ¿Ah? Eso es tentar a las leyes naturales. La ley natural dice que si vos comés va a engordar. Cortito. O la otra, orar para que Dios nos ayude en un examen que no hemos estudiado. Es casi imposible. Allá no sé que se le caiga un machete a tu compañero, que te dicte una pregunta. Pero eso también es medio ilegal, así que no es una respuesta de Dios. Si bien Dios es Dios de lo imposible y Él puede contra las leyes naturales. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que le dijo a Pedro que camine sobre las aguas, Pedro lo pudo hacer. Fue por sobre las leyes naturales. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. Amén. Otro de los impedimentos que tenemos o obstáculos a nuestras oraciones es la codicia. En el mismo libro de Santiago, que ya lo leí, 4:2, pero lo leo en la traducción lenguaje actual, dice: son todos envidiosos que quieren tenerlo todo. Vivimos en un mundo donde el que tiene es éxito, donde el que no tiene ha fracasado. Entonces, el mundo considera que el éxito es tener y el fracaso es no tener. Están equivocados. Entonces, las oraciones aún de los cristianos se hicieron tan vanas y tan codiciosas que hemos pensado tan solamente en poseer casas, autos, ropa, lujo, viajes y cuantas otras cosas que ofrece el mundo.
Y codiciamos. Y queremos más. Pero no queremos de Dios, queremos algo material. Dice, son tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, porque esto también sucede, dice, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. El mundo se mueve de esta manera. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Cuando yo pido por envidia, pido por codicia, pido porque solamente quiero engordar cada vez más y quiero tener más para gastar en mi placer, en mi deleite, esa oración no será respondida por Dios. Y de pronto, ¿y cómo Dios responde a veces a esas oraciones? El diablo también tiene sus artimañas para darnos. ¿Sabe que el diablo también prospera? Te da fama. Pero todo lo que él te da, te lo quita. Te lo quita o te aleja de Dios. Ya tan solamente poniendo tu mirada en las cosas terrenales, ya te fuiste de Dios y ya logró lo que él quería. Amén. El orgullo es algo también que impide. Señor, aquí estoy para orar a ti. Y oramos quizás, no sé, hasta con voz alta, que no está mal, está bien orar en voz alta. Pero venimos arrogantes delante de Él, orgullosos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un versículo que ya lo conocemos. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es humillarse? Es comparado con aquella oración del fariseo y ese que venía, Señor, ser propicio de mí, y se golpeaba el pecho, mientras que el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Entonces, si se humillare mi pueblo, esa oración de una persona sumisa, de un hombre, de una mujer, de un pueblo que se humilla delante de Dios reconociéndole a Él, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos. ¿Qué significa esto? Una oración respondida. Una oración que Dios escucha, un corazón humillado. Dice que al altivo mira de lejos. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué va a pasar acá en esta oración? Dios va a salvar nuestras vidas. Dice, y sanaré su tierra. O sea, todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Porque eso es la tierra. De allí sale todas las bendiciones. De allí sale la prosperidad. Amén. ¿Lo entiende? Sanaré su tierra. Donde tú pongas una planta, esa planta crecerá y dará fruto y en abundancia. Donde tú pongas un negocio, un trabajo, un emprendimiento, pero primero, ir a Él humillado. Amén. Permanecer erguidos nos hace estar lejos, pero ¿cuántas veces pensamos en intentar doblegar el brazo de Dios? No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer. Es venir humillados delante de Él. Otra de las cosas que impide que una oración sea respondida es la dureza de nuestro corazón. Eso entorpece el deseo de Dios de responder a nuestras oraciones.
La dureza del corazón. Zacarías capítulo 7, versículo 11, lo vamos a leer. Y acá está uno de los motivos por los cuales Dios no escucha la oración. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, dice. Entonces, ¿qué hace esto? Versículo 12, y pusieron su corazón como diamante. Tu corazón duro. Dice, este corazón estaba tan duro que no quería oír la ley de mi palabra de Jehová de ejércitos. Dice, para no oír la ley ni la palabra de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de los Jehová de los ejércitos. Una oración de pronto nos sucede. Ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estudiar de la palabra? ¿Para qué voy a hacer un devocional? ¿Para qué voy a cantar? Nuestro corazón se va haciendo cada vez más duro, pero al momento de la necesidad, ¡ay, Señor, ayúdame! Si tu corazón está duro, si no querés de Dios, no querés escuchar a Dios, pero en la necesidad, ¡ay, Dios! Y obligamos a Dios a que nos escuche y que nos responda. ¿Por qué sos tan malo, Dios, ahora? ¿Por qué no me querés escuchar? Dureza del corazón impide la respuesta de Dios. Muchas veces oramos por sanidad. Algunas de las veces Dios responde y otras de las veces Dios no responde. Pero también Dios ha dado algo al hombre, es ciencia, sabiduría, inteligencia. Y Dios no nos contesta la respuesta a sáname. Pero ¿sabe? Te va llevando por buenos médicos, un tratamiento, y obedece a la medicina. También fue dada por Dios la medicina. No voy a ir al médico porque Dios me puede sanar. Tenemos una infección que se nos está pudriendo y de pronto, no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Es más fácil ir al hospital, que te sanen esa herida, te limpien todo y va a sanar. Tu terquedad es la que impidió la sanidad. ¿Sabes? Debemos ver la medicina como un instrumento muy útil de parte de Dios y una bendición de Dios. Aún los avances tecnológicos son un instrumento de Dios. ¿Está mal confiar en Dios? No, está bien. Pero podemos ir a un médico confiando en que Dios es aquel que ha dado la sabiduría también. No podemos ser rebeldes. No, yo espero en Dios. Sí, Dios te ha dado el camino. El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico. Y el Espíritu Santo lo resaltaba como un médico y fue llamado el médico amado. No cuando vino Jesús dijo el ex médico, no dijo el ex médico. Él siguió siendo médico. No dijo, desde que vino Jesús tu profesión no sigue más. Jesús mismo dijo que los enfermos tienen necesidad de médico. Hay algo que también va en contra. El exceso de medicamento también nos enferma. A ver. Debemos ser moderados. Ahora, ¿y Dios puede responder la oración? Claro que puede responder. Y debemos orar a Dios. Hay una frase, dice, a Dios orando y con el mazo dando. No sé si es de la Biblia, no es de la Biblia seguro, pero ¿qué significa esto? Que mientras estamos orando a Dios, vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si hay que ir a un médico, vamos a un médico.
Si hay que hacer un tratamiento, hagamos el tratamiento. En una ocasión fuimos mi hija se enfermó de neumonía y oraba a Dios, la tuvimos que internar, estuvo varios días internada y después del tiempo de la recuperación, del tratamiento, se sanó. Dios nos acompañó en ese proceso y sanó mi hija. En otro momento se enfermó de neumonía también, pero en esta vez Dios fue distinto, porque cuando nos dijeron tiene neumonía, no la iban a internar, pero había que hacer un tratamiento importante. Yo oré a Dios y le pedí que la sane. ¿Sabe lo que sucedió? Yo oré saliendo de la clínica y hasta que llegué a mi casa Dios la sanó. 10 minutos. Y no necesito tratamiento. Dios me mostró las dos formas. En las dos estuvo, en las dos respondió y en las dos nos enseñó algo. Amén. Ahora, todos usamos un dicho, aún aquellos que están perdidos en vicios y dicen de algo hay que morir. Entonces buscan la forma de vivir desordenadamente para morir de algo. Y a veces no mueren de eso, mueren de otra cosa, pero mientras tanto viven enfermos por su terquedad. Tantas veces oramos a Dios para que traiga sanidad y alargue la vida. ¿Está mal orar por eso? Le digo que no, está bien. A mí me enseñaron y siempre lo voy a hacer. Cuando tengamos que orar por alguien, siempre oremos a Dios pidiendo sanidad, pidiendo que alargue la vida, pidiendo que tenga misericordia. Pero muchas veces esas oraciones no son contestadas. ¿Y sabes por qué? Tan solamente porque quizás esa es la forma que Dios va a llevar a alguien a la muerte. No somos eternos aquí, no somos inmortales. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2 dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Nosotros vivimos un tiempo finito acá en esta tierra y las maneras de morir son infinitas, infinitas. No debemos buscarlas, más vale, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancarlo plantado. No somos inmortales. Es más, el libro de Hebreos 9:27 dice, pero de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. El hombre va a morir. Y que nosotros cuando llegue el momento, no reneguemos contra la voluntad de Dios. ¿Nos duele? Claro que duele. Todos queremos tener a todos siempre, toda la vida. Pero quizás esa es la manera también. No podemos obligar a Dios a que haga algo. Él tiene sus tiempos. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque no están dentro de la voluntad de Dios. Porque queremos que se haga mi voluntad. Aún Jesús oró así. Jesús mismo oró que sea la voluntad del Padre. Ahora, si Jesús oró que se haga la voluntad del Padre, ¿quién soy yo para creer que voy a forzar a Dios a hacer otra cosa? Qué triste pensar que yo puedo forzar a Dios. Jesús oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecho como yo quiera, sino como tú quieras. El apóstol Pablo
tenía él un aguijón en la carne, dice, y que cuando oró a Dios, Dios sí le respondió. Y le dijo, no te voy a sanar, tranquilo. Dice en 2 Corintios 12, lo voy a leer. 2 Corintios 12, 8 y 9. Dice, hablando de este aguijón de la carne, respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces dice que había rogado al Señor que lo quitase de mí. Y Dios le respondió. Qué lindo, Dios me está por responder. Dios me mandó allí una carta diciendo, nos reunimos hoy porque te quiero dar la respuesta a tu oración. Y le dice así, después que se junta Dios, abre bien tu oído porque voy a responder. Ah, qué lindo, Dios me va a sacar este peso, Dios me va a sanar, Dios va a hacer que yo pueda, qué sé yo, correr con facilidad, respirar bien, no sé la enfermedad. Y le dice Dios, bueno, quédate sentadito ahí, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Buah. Yo pensaba que me iba a sanar cuando ore. ¿Sabes qué, Pablo? Y Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Dios le decía a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Si yo te hago fuerte, vos no vas a confiar en mí. Por eso podía decir Pablo, después de entender eso, y decía, por tanto, me gloriaré en mis debilidades. Señor, porque toda la vida tengo que cargar con esta enfermedad. ¿Y por qué esa enfermedad es la que te mantiene cerca de Dios? Esa enfermedad es la que te da la debilidad necesaria para decir, Señor, te necesito. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo hacer nada. Porque Dios sabe que si te da esa sanidad, posiblemente, quizás como el apóstol Pablo siga matando cristianos. No orando por ellos, predicando el evangelio, no sé, manera de decir. O quizás si nos da toda la energía y la fuerza, buscamos nuestro propio bienestar, nuestra gloria y nos descarriamos feo. Entonces, allí con algo tan simple como una enfermedad, nos mantiene cerquita de Él. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, porque él tenía este aguijón, esta enfermedad, Cristo no estaba con él, el poder de Cristo reposaba en él a causa de su debilidad. Amén. Debemos siempre orar conforme a su voluntad. Y esa es la oración eficaz, orar conforme a su voluntad. Y esta confianza, dice, debemos tener en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Cuando pedimos algo conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Ahora, esta oración eficaz viene de hombres justos, de labios justos. Decía el salmista, y si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Nuestros labios limpios para Él. Nuestro comportamiento debe ser agradable a Dios en primer lugar. ¿Sabes que el rey Ezequías era un rey justo? Pero él estaba enfermo de muerte. Y vamos allí a Isaías capítulo 38 y voy a leer esto, versículo 3 al 5. Y para que veamos que para Dios no hay nada imposible. Dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. El rey Ezequías había andado delante de Dios con un corazón íntegro.
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Se presentaba delante de él: Señor, yo he caminado en integridad. Y en este momento dice allí, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Él sabía que estaba enfermo de muerte. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Había orado a Dios. Ahora, gracias a esa oración, gracias a esa lágrima, gracias a haber caminado en la integridad, dice: he aquí, yo añado a tus días 15 años más. Amén. Una oración respondida. Dios le daba 15 años más de vida. Dice el mismo libro de Santiago que Elías había orado esta oración eficaz y que no había llovido en la tierra 3 años y 6 días. Qué poder que tenía Elías. Pero sabes, el mismo Elías también oró a Dios que le dé muerte. Y Dios no le respondió. Pero si Elías, su oración era poderosa. Y capaz que si Elías decía: si Dios me respondió allá, entonces yo le digo ahora: Señor, mátame ahora. Ya se me terminan los problemas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Nada de muerto el perro, se acabó la rabia. No voy a responder tu oración. Dice: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y Dios no se lo respondió. O sea, no todas las oraciones son respondidas. Job le decía a Dios: ¿por qué no me mataste ahí en el vientre de mi madre? Job era justo delante de Dios, su oración era respondida y tuvo que pasar por todas estas cosas. Mejor hubiese nacido muerto, así nadie me habría abrazado y me habría amamantado y ahora estaría descansando en paz. Una oración de tribulación. A Moisés, este gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto: yo te ruego que me des muerte, le decía a Dios. Y Dios no respondió su oración. No vas a morir cuando vos quieras, vas a morir en el tiempo que Dios ha determinado para tu vida. Dios no viene ni antes ni después por nadie. Dios no se equivoca en el tiempo. Y si todavía estás en esta tierra es porque Él tiene un propósito con tu vida. ¿Sabes qué es las oraciones no contestadas? Nos quebrantan, nos hacen humildes, nos dan fuerza, nos dan solidez, nos protegen, nos guardan del orgullo, nos transforman. Las oraciones no contestadas, no te estoy hablando de las que Dios contesta, de las que Dios no contesta te estoy hablando. Pero esa confianza en Dios para hacer una oración eficaz nos va a llevar a perseverar en la oración, a permanecer. No para intentar quebrar el brazo de Dios, sino para que Dios continúe obrando en mi vida. Nos va a llevar a reconocer esa total dependencia de Dios. La oración y la confianza en Dios. Y ya voy terminando. Y quiero recordarle que el apóstol Pablo aún lo expresa de una hermosa manera. Dice Romanos 8:32. Siempre recuérdalo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te ha dado lo de más valor para tu vida, su propio Hijo. ¿Y crees que hay algo que no te pueda dar? ¿Crees que hay algo que sea imposible para Él? Y quiero recordarte que no hay nada imposible para Dios. Y te llama y te dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y voy a escuchar tu oración. Clama a mí y habrá una respuesta. ¿Será sí, no o espera? Pero la oración siempre va a ser respondida. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque ella no falla. Te damos gracias porque siempre nos escuchas, así como oraba Jesús. Te damos gracias porque siempre das la respuesta correcta para nuestras vidas. Te damos gracias porque a los que en ti buscan y esperan, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Te damos gracias, Señor, porque has muerto en la cruz, porque has vencido al enemigo. Te damos gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, porque no nos negaste la salvación y porque en Él están todas las bendiciones. Todo lo que necesitamos está en Él. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, porque tu palabra es verdadera, porque nos enseñas cómo orar, porque nos enseñas qué orar, porque nos enseñas a permanecer humildes, porque nos enseñas a clamar a ti. Gracias. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque escuchas nuestras oraciones, gracias porque escuchas las oraciones de la congregación, gracias porque escuchas nuestras oraciones en público, gracias porque escuchas nuestras oraciones en privado. Señor, y que aprendamos a que siempre tú seas exaltado en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.